Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mamis y papis? El día de hoy les voy a platicar de una enfermedad que no es tan común si hablamos de pediatría en general, pero es bastante común para los nefrólogos pediatras porque la vemos de manera repetitiva. Esta enfermedad se llama síndrome nefrótico. ¿Y cómo es que nosotros podemos sospecharlo en nuestros hijos? Fíjense. Si tú has notado que ocasionalmente tu bebé despierta con uno de sus ojitos un poquito hinchadito, esa hinchazón le dura a lo mejor solo por la mañana y por la tarde se deshincha, pero al otro día le vuelve a pasar. O si tú has notado que sus piecitos se empiezan a hinchar, ¿cómo podemos prestar atención más detalladamente? Pues si nosotros intencionadamente no estamos buscando unos piecitos hinchados, sí podemos percatarnos que se le empiecen a marcar las calcetitas o que le empiecen a apretar sus zapatitos y que ocasionalmente otra vez vuelvan al tamaño normal. Este es un dato de que el piecito se está hinchando. Lo siguiente a hacer es ver cómo es la consistencia de la orina. Porque si tu pequeño está orinando con espuma, lo más probable es que tu pequeño tenga esta enfermedad, síndrome nefrótico. Y no solo se presenta en niños, incluso se pueden presentar desde recién nacidos, niños de 1 año, 5 años, incluso adultos, aunque el tratamiento varía si es en adultos o en niños, porque tenemos que identificar cuál es el origen de la enfermedad. De manera general, como yo les comentaba, esta es una enfermedad bastante común para los nefrólogos pediatras y si el pacientito lo presenta entre los 2 años y los 10 años de edad, el síndrome nefrótico se puede considerar de manera inicial como una enfermedad benigna, que significa que va a cursar con el síndrome nefrótico, en algún momento se va a quitar, muy probablemente vuelva a recaer, pero llegue al final de su infancia y el niño se cure. Cuando los pacientes presentan su primer evento de síndrome nefrótico antes de los 2 años o después de los 10 años, se salen del patrón común. Entonces tenemos nosotros que analizar la situación si de manera inicial requieren un estudio llamado biopsia renal. Este es un estudio bastante sencillo, aunque como todo procedimiento puede tener su riesgo, en el cual nosotros extraemos una parte chiquititita del riñón mediante una aguja muy delgada y se pone a estudiar al microscopio para poder saber exactamente cuál es la enfermedad inicial que está haciendo que nuestro hijo se hinche. ¿Qué sucede en el síndrome nefrótico? Nosotros de manera normal orinamos proteínas en una cantidad tan pequeñita que cuando nosotros nos tomamos exámenes de orina donde dice proteínas viene negativo. ¿Por qué? Porque el equipo no es capaz de identificarlo. Pero en esta enfermedad, los pacientes, llámese niños o llámese adultos, sufren una alteración en su riñón. Principalmente la sospecha que se tiene, es decir, la teoría, porque hasta el día de hoy no se sabe con exactitud qué lo causa, es que el cuerpo buscaba defenderse de algo. A lo mejor tuvieron alguna infección y el cuerpo, en el afán de defenderse, empieza a atacar al propio cuerpo. Y entonces el riñón, en vez de reabsorber las proteínas y llevarlas otra vez al cuerpo, las empieza a orinar. Y empieza a orinar proteínas y empieza a orinar proteínas. Como el riñón no está preparado para hacer esta función de tirar proteínas, el riñón se empieza a hinchar un poquito. Y entonces el riñón trabaja a marchas forzadas. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? Nosotros necesitamos tener proteínas en la sangre para poder mantener un equilibrio en el cuerpo en el cual nosotros no nos hinchemos. Una de las proteínas que representa a todas las proteínas se llama albúmina, es la más representativa. Por eso nosotros pedimos en los estudios de sangre la determinación de albúmina sérica. Es tanta la cantidad de proteínas que se orina que esta cantidad de albúmina, es decir, la principal proteína que tenemos, empieza a bajar en la sangre, baja, hasta que nosotros hacemos un estudio de sangre y vemos que los niveles de albúmina son muy bajas. Cuando los niveles de albúmina bajan de un parámetro esperado, es decir, en esta enfermedad de 2.5, el paciente se puede empezar a hinchar.
Pero la enfermedad de manera inicial es muy sutil. Comienzan los ojitos, los párpados, de repente el niño amanece y tú le ves el parpadito hinchado, a lo largo del día se quita, después tú notas que sus piecitos se hinchan y ese es el mero debut, así comienzan los pacientes. Pero como es tan sutil, no siempre nos damos cuenta. Y para cuando nosotros nos damos cuenta es porque el paciente ya está muy hinchado. Usualmente a los papás les llama la atención cuando se empiezan a hinchar de su pancita. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a retener líquidos, entonces nos empezamos a hinchar de todo el cuerpo. Como el cuerpo sigue orinando proteínas y ya no hay proteínas en sangre, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en el cual el paciente deja de orinar por completo. A esto se le conoce como la evolución natural de la enfermedad. Si nosotros somos muy atentos en estar viendo cualquier dato de alarma a nuestros pequeños, podemos cacharlo al inicio cuando solamente se están hinchando los ojitos. Por consiguiente, tu bebé, si lo traes a consulta, analizamos su situación y en ese momento comienza su tratamiento, él no va a evolucionar a que se hinche su pancita y tampoco va a evolucionar a que deje de orinar. Cuando un bebé, niño o adulto con síndrome nefrótico deja de orinar, esto es sumamente grave porque absolutamente todo el líquido que consuma se empieza a acumular en su cuerpo. Y de manera inicial nosotros lo vemos en algo que se llaman zonas de Cleaves, en los piecitos, en la parte de atrás de la espalda, puede quedar marcado. Pero el problema viene aquí cuando ya se empieza a acumular el agua en los órganos internos. Esa agua que ya no sale por la orina porque el paciente deja de orinar, se puede acumular en el pulmón, se puede acumular en el corazón y es sumamente grave. Todo paciente con síndrome nefrótico tiene que tener un control muy estricto de la cantidad de sodio que ingiere. ¿Qué es el sodio? La sal. Entonces, nosotros como mamás, papás o abuelitas, muchos saludos a las abuelitas porque nos ven muchas abuelitas, hay que poner atención si se empiezan a hinchar los ojitos, si se empiezan a hinchar los piecitos. Si tu bebé todavía utiliza pañal, va a ser muy difícil que podamos ver la consistencia de la pipí, porque el dato indirecto que te puede hacer sospechar que a lo mejor hay proteínas es la espuma. Forzosamente el paciente tiene que orinar en una aniquita o en la taza del baño. Recuerden, esto aplica tanto para niños como para adultos, no respeta edades. Dependiendo de la edad puede ser el origen del problema. Pero esto es una enfermedad que si no se detecta a tiempo puede poner en riesgo la vida del paciente. En el caso de los niños, si el paciente presenta su primer evento entre los 2 y los 10 años, lo más probable por pura estadística es que al paciente le vaya bien. Nosotros iniciamos tratamiento, hacemos una restricción de líquidos, hacemos una restricción en el sodio y el paciente empieza con su medicamento y pasado unas semanas el paciente empieza a responder. Cuando el paciente responde, entonces el cuerpo ya no tira esas proteínas, por consiguiente la proteína en la sangre empieza a subir. Si nosotros volvemos a los niveles normales de albúmina que platicábamos, que era la proteína que representa todas las proteínas, ya no hay manera que el niño o el adulto se hinche. ¿Cuál es la clave aquí? Estar muy atento a los datos de alarma. Si tú pequeño o tú como adulto pusieras atención a la pipí y en el momento en el que tú veas que tú orinas con espuma, es un dato de alarma. ¿Por qué? Porque existe el síndrome nefrótico, que este es muy notable, que en algún momento te vas a dar cuenta porque el paciente se empieza a hinchar, pero también hay algo que se llama proteinuria nefrótica, en la cual la cantidad de proteínas que orina es excesiva, pero nunca baja la proteína de la sangre. Por consiguiente, estos pacientes jamás se van a hinchar. Y esto es más grave en el aspecto de que no van a darse cuenta que están enfermos. ¿En cuántas ocasiones nosotros no hemos orinado con espuma y decimos, es normal, tal vez no tome agua? Pero no es normal. Toda persona que orina con espuma es candidata en ese momento a hacerse de manera inicial un examen general de orina. Basado en la información que arroje ese examen general de orina, ya se manda a hacer otra batería de estudios para saber exactamente lo que está pasando.
Entonces, mucho ojo, esta es una enfermedad del riñón muy común para nosotros los nefrólogos pediatras porque la vemos muy seguido. Entonces, tenemos que cuidar mucho a nuestros pequeños. Vamos a seguir platicando de esta enfermedad más a detalle, sobre todo de la alimentación y sobre todo de qué pasa cuando el paciente no responde de primera instancia a los medicamentos. Y vamos a hablar de otras enfermedades relacionadas con el riñón. Mucho ojo, yo lo he platicado, son poquitas las enfermedades que dan síntomas muy visibles que te hacen ir a pedir una revisión al médico, como es el síndrome nefrótico. Pero hay muchas otras enfermedades del riñón que lo están dañando y que lo están dañando y que lo están dañando, pero no te dan ninguna manifestación externa, ninguna. Por eso es muy importante el control del niño sano. O que sí te llega a dar alguna manifestación, pero es tan inespecífica, es decir, no sigue un patrón común que tú puedes confundirlo, como lo es la palidez. Bueno, a lo mejor no está comiendo bien, o voy con el doctor y solamente le dan medicamento para la anemia, pero en realidad no sabemos qué se lo está generando. Entonces, mucho ojo, recuerden, la salud de nuestros pequeños es lo más importante, compartan todos los videos. El objetivo es que haya mucha información para la salud, para dos cosas: prevenir enfermedades que se pueden prevenir y las que no se puedan prevenir, poderlas diagnosticar de manera temprana y ofrecerles un mejor pronóstico a nuestros pequeñitos. Les deseo una bonita tarde. Yo ya adorné mi consultorio de Navidad. Sé que aún estamos en noviembre, pero es una fecha muy bonita y que se pasa tan pronto que yo ya empecé a adornar. Y vamos a seguir con la consulta. Les mando muchos saludos y compartan los videos.